que se llama La inscripción del acontecimiento, memoria, narrativa y experiencia. La armamos, sí voy a dar como un minutito de como el contexto que armó, más bien como la lógica con la que armamos esta mesa, que fueron todas muy pensadas mucho. Realmente nos parecía muy interesante, cada quien tiene su propuesta y demás, pero cómo se entrecruza la experiencia, bueno, como bien dice el título, y bueno, qué nociones de experiencia se van teniendo con con la dimensión íntima, con la dimensión personal y con lo social, con tal vez los acontecimientos justamente que son ya como marcados como acontecimientos públicos y demás. O sea, como justamente hay toda una serie de maneras de recordar, maneras de narrar y de experimentar, de vivir, de lo que se convierte como algo público, algo conocido y produce respuestas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que conglomeró, nos conglomeró en esta mesa y bueno, pues a partir de eso que yo estoy enmarcando, ahora sí que se abre para cualquier lugar que ustedes quieran. Entonces, primero vamos a tener a Zuleika con la ponencia Experiencias de mujeres sobrevivientes de cáncer en Ulumal, Campeche, coyunturas de vida. Cada quien cuando vaya presentándose que nos diga de qué institución viene, por favor, para no ocupar demasiado tiempo en la semblanza y la presentación y más bien ocuparlo al rato en nuestras conversaciones, ¿no? Entonces, adelante, Zuleika. Vamos a Sí, compartir. muchas gracias. ¿Ustedes comparten mi presentación entonces? Sí, Ok, sí, nos vas gracias. diciendo, ¿no? Sí, bueno, voy a iniciar. Muchas gracias por la Te vamos a presentación. ir, te cortamos, tienes 15 minutos y te vamos Ok, avisando si se te va acabando, ¿de acuerdo? sí, muchas gracias. Bueno, pues gracias. Soy la doctora Zuleika Olvera Yabur. Mi formación es como antropóloga y actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur en la unidad Campeche. La siguiente, por favor. Y bueno, agradezco la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Yo vengo a presentarles resultados preliminares de mi estancia precisamente postdoctoral, que está financiada por la CECITI. Bueno, es un tema muy amplio que abarca cuestiones de los casos de cáncer con el uso y aplicación de agrotóxicos en monocultivos aquí en Campeche. Y en este caso solamente me voy a enfocar en las experiencias de las mujeres que pues han tenido cáncer. La siguiente, por favor. Ay, capaz que sí. Aquí es un breve mapa de la ubicación de Ulumal, que se encuentra en la ciudad de Champotón. Champotón es un municipio del estado de Campeche. Aproximadamente se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Champotón. La siguiente, por favor. Y bueno, actualmente, bueno, más que nada en el censo de 2020, pues se registraron 783 habitantes. Este dato es importante porque la incidencia de casos de cáncer es muy alta, pues en relación con los habitantes. También es importante referir que son personas que tienen una fuerte tradición migratoria a Estados Unidos. Ellos fundaron el ejido de Unumal en 1963 y son personas que llegaron de Michoacán. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí solamente incluye algunas fotos. Esta es la parte del centro del ejido. Está la unidad de salud, al lado hay una escuela, está la cancha de básquetbol, que es un lugar de socialización muy importante, y actualmente están construyendo un parque. Bueno, remodelando y construyendo un parque pues mucho más amplio y grande, y bueno, solamente es como para una cuestión de referencia. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la metodología, como les mencioné, pues yo soy antropóloga, llevé a cabo un método etnográfico, trabajo de campo antropológico, realicé observación participante y no participante, y bueno, llevé a cabo entrevistas reflexivas que se relacionan más con cuestiones de conversación o plática. Yo llevo a cabo ciertos tópicos, temas y los voy guiando, pero en realidad son más conversaciones, no son semiestructuradas, no tengo preguntas, en realidad así pues que las tengo ya realizadas, son como tópicos. Esto me ha permitido pues realmente que sean conversaciones y pláticas respecto a estos temas y lo cual pues me acerca más a las personas, en este caso
a las mujeres que han sobrevivido de cáncer. Aquí quiero puntualizar que también mi investigación no solamente abarca a las mujeres, en este caso sí vengo a presentar únicamente sobre ellas porque son la mayoría, en contraste, por ejemplo, de las 11 personas que vengo a presentar, bueno, y que resumo sus experiencias, hay 2 hombres que me compartieron también sus casos, sus historias de vida, ¿no? Sigo aspectos éticos en cuanto hay un consentimiento informado, constantemente pues les comento, ¿no? Sobre qué estoy realizando, también pues ya llevo a cabo interacciones con ellas cada que voy hago trabajo de campo en sus hogares, así que hay una cuestión de que me pueden preguntar en todo momento sobre lo que me han platicado y yo también a ellas y a ellos, ¿no? Y bueno, también pues llevo a cabo un diario de campo. Y la siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo 3 cuadros, 3 tablas, donde resumo la información de las personas, de estas mujeres, que el día de hoy les comparto sus experiencias. Aunque ellas en el consentimiento informado me permitieron compartir sus nombres, yo por cuestiones éticas nada más estoy incluyendo sus iniciales y así las voy a referir. Las 2 primeras tablas tienen que ver con mujeres que han tenido cáncer de mama. La última tabla son 3 mujeres que tienen otro tipo de cáncer que voy a incluir, pero aquí pues justamente lo que quiero que se mire es que la prevalencia pues es cáncer de mama y también que empieza en el año 2000, pero a partir de 2017, incluyendo que en la señora GG pues vuelve a aparecer el cáncer ahora de piel en el 2022 y por lo tanto actualmente está en vigilancia. Pero a partir de 2017 en adelante hay casos recurrentes de cáncer. Por eso empecé a hacer mi investigación en este ejido por la alta presencia de casos de cáncer en el municipio de Champotón. Es uno de los ejidos que presenta un número mayor. Y bueno, también menciono, refiero que han tenido una cirugía, ¿no? Que la mayoría ha sido mastectomía simple, es decir, la extirpación total de un seno, que por lo tanto tiene que ver con cuestiones simbólicas del cuerpo que más adelante explicaré. Y también en qué etapa se encuentran. Muchas de ellas, aunque es un chequeo anual, por ejemplo, en RM, en marzo a mayo de este año, pues tuvo en lo que yo frecuentemente estoy en el ejido y estoy en interacción con ellas, pues me platicó que había tenido un problema, ¿no? Entonces es recurrente, empiezan a ir cada que la citan, a veces es cada mes, hasta que vuelve a pues equilibrarse o a que vuelvan a ver que todo está bien, ¿no? En la siguiente, por favor. Aquí es el segundo grupo, son otras 4 mujeres, como les comenté, 2017, 2019, 20, 22, 23, y además que también son mujeres que la mayoría presenta el cáncer pues en una edad temprana, ¿no? Jóvenes. Sabemos que hay una mayor, un mayor efecto después, ¿no? Cuando somos personas mayores, adultas, pero en este caso son mujeres jóvenes y nuevamente, pues tienen diferentes momentos, diferentes situaciones respecto a su cirugía y la etapa en la que se encuentran. Aquí, como pueden ver, pues varias están yendo cada 3 meses porque están en vigilancia. Son 5 años de vigilancia. Después de que pasan por procesos de quimioterapias y las radiaciones, ellas toman la quimioterapia, podríamos decir, ¿no? A través de 2 medicamentos, dependiendo de cómo lo recibe su cuerpo. Y la última, por favor, la siguiente. Son mujeres que no han tenido, como les comentaba, cáncer de mama, sino algún otro tipo. En este caso fue una niña de 7 años en el 2011 que presentó leucemia linfoblástica aguda. No hubo operación, ella apenas la conocí en el 2024 y apenas en ese año, en ese mes que fue noviembre, ella concluye los 13 años y la dan de alta apenas, ¿no? Ahora ya su chequeo es anual. BZ tiene linfoma, bueno, tuvo linfoma no Hodgkin, pero tiene policitemia vera. Esto es un tipo de enfermedad que le llaman como pariente del cáncer. Ella constantemente tiene que estar en revisión, por eso está en vigilancia, a pesar de que empieza también pues en 2019. Y GZ, que actualmente está en tratamiento, está respondiendo muy bien, tuvo un tumor en el fémur izquierdo que le causó una fractura, estaba completamente postrada cuando yo la conocí, ya casi un año. Actualmente ya se puede sentar después de la cirugía y está en proceso de recuperación y está respondiendo bien al tratamiento de cáncer, que es quimioterapia tomada. La siguiente, por favor.
Y bueno, estos son algunos datos de lo que quiero resaltar de estos datos, por ejemplo, del National Cancer Institute, que en el 2022 pues publican los 20 millones de nuevos casos de cáncer, ¿no? Y cuántas muertes hay al respecto. Y de México en el 2023, que habla de 91.562 muertes y los porcentajes, ¿no? De hombres y de mujeres, y que en el caso de los hombres la mortalidad tiene que ver con el cáncer de próstata, que de hecho las dos personas, hombres, los dos hombres que entrevisté, pues también los dos fue por cáncer de próstata, ¿no? Que tienen cáncer de próstata. Conocí a un señor, pero ya también estaba en etapa terminal y lamentablemente falleció. Y de las mujeres, el cáncer de mama. Aquí lo que quiero destacar es que mi investigación se centra precisamente en conocer las historias debido a que los datos pues siempre nos arrojan la mortalidad o lo más común es que nos arrojen la mortalidad. Es muy complicado tener datos de las personas, así como se los presenté. ¿Qué está pasando? Así sean datos, ¿no? Con las iniciales de las personas, pero ¿qué está pasando? ¿Cuáles son el seguimiento, tratamientos? Esto es muy complicado. Y por lo general, nuevamente reitero, pues se basa en la mortalidad. También en mi estudio yo lo que hago, estoy tratando de recuperar la memoria de las personas que ya fallecieron para que no se queden en estos datos, ¿no? Sino recuperar que fueron personas y que tuvieron aquí su espacio y su momento de vida, ¿no? Y desde ahí, esa es mi intención. La siguiente, por favor. Y bueno, yo hablo de narrativas, que son relatos experienciales de las mujeres, que es lo que les vengo a compartir a partir de Kaufman, que es de 2014. Ella nos dice, contar, recordar, revivir se convertiría en parte de los intentos para aliviar el sufrimiento, para poder darle inscripción subjetiva y reapropiarla. Lo que yo me di cuenta en el momento de estar pues interactuando y en las entrevistas fue precisamente la importancia de poder narrar lo que les había pasado y de ahí la importancia de venir a compartirles estas experiencias. La siguiente, por favor. Aquí también menciono a Panikar, que habla de 4 momentos de las experiencias. Hay una experiencia pura, que es tal cual la experiencia. El momento, la persona está viviendo una experiencia y es así, ¿no? La segunda es cuando nos la comparte, esa persona nos comparte esa experiencia, entonces es a partir de la memoria de lo que se vivió. O sea, ya hay un recuerdo y hay una reconstrucción de la experiencia. Y la interpretación que viene a ser también parte de la persona. Una persona dice, bueno, esa experiencia fue dolorosa, fue espiritual, fue amorosa, ¿qué tipo fue? ¿No? También nos corresponde desde fuera, pues también la interpretamos a partir de lo que nos están compartiendo. Entonces, una interpretación tanto de la persona que la vive como de aquella que lo escucha o las personas que la escuchan, ¿no? Y esta parte de su recepción en un mundo cultural es muy importante porque es esta dimensión sociohistórica. Es que también yo les vengo a hablar desde Ulumal, desde un ejido en Champotón. ¿Sí? No es algo que va a ser igual, ni va, digo, habrá generalidades que sí logren dialogar, pero desde el punto donde yo les vengo a hablar, pues también hay particularidades y se ven desde las visiones de mundo de cada una de las personas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, yo les vengo a hablar justamente de coyunturas de vida porque son acontecimientos que pasaron en la vida de las personas. Son momentos que marcan un antes y un después y que me lo compartieron a través de su testimonio. Además, es importante mencionar, en Ulumal han habido, como pudieron observar, casos de cáncer desde hace muchos años y luego empiezan a ser recurrentes. ¿Qué sucede? Que si los miramos desde un proceso de dimensión sociohistórica, podemos comprender que las personas de cierta forma ya están preparadas, prevenidas, y cuando pasa o les toca tener lamentablemente el diagnóstico, pues ya saben a quién acudir y preguntarle qué hago. ¿Sí? Eso es muy importante porque es tan fuerte en el ejido, es algo muy representativo el hecho de la enfermedad ahí. La siguiente, por favor. Quedan 3 minutos. Sí, voy rapidísimo. Aquí hablo del diagnóstico como un primer momento. Voy a citar y voy rapidito con esto. Y dice, y sobre todo lo mental, porque te digo que te cierras, se siente uno como oscura. Te digo que ese día, como ya me dijeron que me iban a dar el resultado de la biopsia, no me salía la voz para preguntar. Digo, ahí entonces descubrí que soy bien cobarde. Esto lo menciona DZ. Aquí hablamos de sentimientos existenciales en el momento del diagnóstico, donde hay miedo, tristeza, depresión, y que es importante atenderlos porque pueden llevar incluso a la no recuperación debido a que el sistema inmunológico se deprime. La siguiente, por favor.
Y otra cita, no hubo momentos en que yo sí decía, déjenme llorar, déjenme que yo grite, que yo patalee, porque necesito desahogarme, tengo que sacar esto, necesito sacarlo, porque si no me voy a morir por esto. Agarraba mi sombrillita y me iba a la iglesia, y allá en la iglesia gritaba, lloraba, me reía, platicaba. Esto también es un proceso de poder sacar aquello que duele, aquello que es un sufrimiento, que es personal, porque había un apoyo familiar muy importante en el caso de RM. La siguiente, por favor. Luego el segundo momento es este tratamiento donde hay un camino del dolor y sufrimiento, de la fe también y de la esperanza. Este no lo voy a citar porque es algo de hecho que tengo que explicar y por tiempo ya no me daría. La siguiente. Y bueno, en el tratamiento ellos son simbolismos muy fuertes. Aquí hablo del cuerpo sin referirme exclusivamente a la mastectomía, que es de las principales por las 8 personas que menciono de cáncer de mama, pero sí el cuerpo como un recipiente que está llevando a cabo el dolor, el sufrimiento, lo que se está padeciendo en la quimioterapia, y de manera que contrasta un poco con los estudios que he leído, investigaciones que he leído, las personas en Ulumán le dan un mayor peso a la pérdida de cabello en el proceso de las quimioterapias. Esto para ellas es muy fuerte, más que la mastectomía, hasta donde yo he documentado. Ellas se muestran sin ningún problema con su mastectomía, no tienen prótesis, no hay ninguno de estos procesos, sino el cabello es lo esencial. Algunas tuvieron acceso a pelucas, la mayoría lo ocultó con gorritos. La siguiente, por favor, y esto corresponde a una situación socioeconómica. Las pelucas llegaron de Estados Unidos como un regalo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dice, ella después de su cirugía, esto es una recuperación de una memoria. Ella después de su cirugía, obviamente durante las quimios pierde el cabello. A mi mamá yo nunca la miré pelona, se avergonzaba. Ella empezaba a sentirse menos mujer, que no era una mujer completa, que ya no era una mujer, que era un monstruo. Y empezó con esas ideas en su cabeza. Fue cayendo un precipicio hasta que se hundió y no pudimos levantarla. Esta es la recuperación de la memoria de RM, de la mamá de RM, que falleció también lamentablemente de cáncer. Ella se deprimió y no pudo ya recuperarse y además tuvo metástasis. La siguiente, por favor. La segunda quimio se me cayó el pelo y me sentía muy mal. Mis hijas me decían, voy a creer, mami, que usted se sienta más mal que si le haya caído el pelo a que le hayan mochado, ¿no? A que le hayan hecho la mastectomía. Pero la verdad sí, eso es. Yo todavía siento que ni lo supero. Cuando me acuerdo, siempre así me pasa, aunque no quiera. Ella lloró mucho durante la entrevista, cada que se mencionaba la pérdida de cabello en cuestiones vinculadas a este simbolismo, siempre me ha dicho que llora mucho, incluso solamente con mirar a las personas que están en este proceso, ¿no? Que es algo que ya no puede. Y hubo una recurrencia en otras historias respecto a esto. La siguiente, por favor. Ya se está Sí, terminando el tiempo, ¿sí? sí, ya, perdón. Y bueno, nada más que el cáncer es latente, en la recuperación y vigilancia, pues siempre están constantemente pensando que puede regresar. Sí podemos avanzar, por favor, ya en la conclusión. Ahí ya como que vuelvo a retomar esto. Esta es la vida después, ella es RM. Aquí, por favor, gracias. Y con esto cierro. Hay pensamientos constantes de muerte, la idea de que regrese es constante, por eso yo hablo de coyunturas de vida y de cambios radicales. La vida ya después de todo el proceso, incluso aunque no haya sido la mastectomía, el hecho de que hayan pasado por este proceso les ha mostrado un camino diferente y una manera diferente de comprender la vida que incluso las ha llevado a cuestiones espirituales que estoy trabajando actualmente, pues valga la redundancia, trabajos académicos, ¿no? Lo que yo aquí quiero mencionar es que estos cambios radicales también ven de la mano con ese sufrimiento y ese dolor que se vincula a los simbolismos del cuerpo y el cabello, que es algo que físicamente pues sí están procesando y llevando a cabo, ¿no? Y ya con la última cierro y agradezco aquí, por favor. Y bueno, pues muchas gracias. Siempre voy a agradecerle a las mujeres porque como me dijo TZ, cuando a mí me empezó, hubo una reunión de lo del cáncer, pero ahí no sentí que no podía hablar, decirle a la gente mi experiencia porque pues es traumante, de todos modos se siente uno, es como revivir una cosa. Yo agradezco siempre mucho a las mujeres que me han podido compartir sus historias porque sé lo difícil que es y les agradezco también porque me han abierto sus hogares, ¿no? Me han abierto su vida y pues ellas me han dicho que me agradecen porque me he preocupado por ellas, porque les ha servido y les ha ayudado el que podamos platicar.
Yo estoy muy agradecida también el día de hoy con ustedes que me han escuchado y por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Zuleika. Y disculpen, pero No, gracias. tocarme vigilante del tiempo. Sí, muy amable. Gracias. Entonces, al final hacemos la ronda de comentarios, preguntas. Bueno, sigue la ponencia de Javier Callejo, Crisis y acontecimientos en las narraciones autobiográficas, un estudio empírico. También, Javier, por favor, si tu presentación institucional, muy breve. De acuerdo, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poner en voz alta de alguna forma pues reflexiones de una reflexión empírica, a lo mejor es un estudio empírico quizá a lo mejor es demasiado ambicioso, sino sobre una incipiente investigación. De hecho, lo voy a estructurar pasando por grandes conclusiones debido al acortamiento de tiempo para ver un poco las reflexiones sobre lo que es el acontecimiento, la situación del acontecimiento, un poco que me ha sugerido, repito, este estudio empírico. Yo procedo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está ubicada en Madrid, en España. Tiene estudiantes de prácticamente de todo el conjunto de España y también tiene algún centro asociado fuera, incluido en el extranjero, incluido México. Bien, la siguiente, por favor. Bien, la pregunta de partida, que es un poco lo que aparece ahí, que es de dónde se piensa la propia historia, un poco de dónde pero de alguna manera, de dónde nos pensamos de alguna manera, ¿no? Y entonces, con esta idea de propia historia, ¿qué se quiere decir? Pues se quiere decir cómo se apropia las personas, cómo se apropian de la historia, asumiendo de alguna manera también que conviven juntos distintos marcos de apropiación, por un lado, y lo que se trataba era de identificar esos marcos dominantes, de dónde se piensa la propia historia a partir de la propia trayectoria, como se verá un poquito más adelante, y cuál es de alguna forma, qué es lo que diferencia el que en unos domine unas cuestiones y otros domine otras. Esto va a quedar un poco más marginal en esta presentación. Y aquí ya tengo que ir adelantando lo que se ha ido ofreciendo casi como, bueno, sin el casi, más como una oposición que como un encadenamiento, que es la oposición entre crisis y acontecimiento. Es cierto que la crisis puede considerarse como un acontecimiento, pero veremos que un poco se sale de esos límites. Es una especie de sinergia de conjunto de posibles acontecimientos o de pequeños acontecimientos, pero que quedan casi borrados en la idea de esa singularidad que es la propia crisis. Esta oposición, la siguiente, por favor, un poco queda aquí retratada, ¿no? El acontecimiento como ese facto, ese hecho en lo que hay unos actores claramente más o menos definidos, y aquí vamos a encontrar la crisis, que es el propio, en términos keynesianos, como el propio actante, lo que actúa, casi como esa comunidad, casi comunidad. Los acontecimientos aparecen como causas definidas y, sin embargo, la crisis aparece como una crisis, causas definidas, aunque se pueden incluso discutir, pero sí que hay por lo menos en esa discusión la búsqueda de que hay una definición de estas causas, de buscar esas causas. Sin embargo, la crisis aparece con una causalidad múltiple, que se reconoce compleja, que, bueno, en definitiva ocurre y que esa causalidad queda, bueno, casi como muchas veces en un segundo plano. El acontecimiento aparece con unos efectos más o menos definidos en el después, y sin embargo en la crisis aparece como múltiples efectos a largo plazo, prácticamente como vía de impacto indefinido, que es difícil fijar. El acontecimiento está sociotemporalmente fijado, es un momento que podemos definir como histórico, y de hecho lo dicen en muchas de las materiales empíricos que voy a presentar, como aparece como tal momento histórico. Esto es un momento histórico. La crisis, no, pues se fija convencionalmente un año, la crisis del 2008, la crisis de
de tal año, ¿no? Pero no está muy exactamente definida, es un poco para ubicarnos de qué crisis se está hablando, ¿no? Y esto me parece, además antes en la anterior sesión se le preguntaba por el sujeto con relación al acontecimiento. El acontecimiento aparece, bueno, el ego más o menos, el sujeto como una especie de testigo, más como espectador, diría, más que como testigo, en el que hay una relación de coincidencia. Cuando yo estaba, pues ocurrió esto, o cuando durante mi vida ocurrió esto. Veremos que hay incluso un encadenamiento casi paroxista de acontecimientos. Y sin embargo, cuando se habla de crisis, el sujeto aparece como víctima, algo que trasciende al propio sujeto, que va a estar antes seguramente, que está después, que no aparece precisamente su posibilidad de sujeto. El acontecimiento aparece como desde esa perspectiva externa, diríamos casi, es una especie, hay un esfuerzo de objetivización, estaba ahí. Sin embargo, que en la crisis, cuando se habla de la crisis, hay una especie de perspectiva, hay una especie de subjetivización, hasta veremos cómo se concreta hasta en cuestiones de carácter de enfermedades, trastornos, no voy a decir pues, de carácter psíquico, se interioriza de esa manera. El acontecimiento aparece casi como reloj de la historia, marca antes y después, una especie genera cronología, mientras que la crisis cuando aparece en el material empírico que voy a ligeramente a presentar en notas, aparece como una especie de marea que se lleva a lo que se lleva a los sujetos, ¿no? Que los arrastra e incluso se llega a cronificar, ¿no? De alguna manera el acontecimiento se puede reducir a un hecho y la crisis es una especie de explosión del hecho. Esta parte, si voy a la parte final, los acontecimientos parece que se pueden encadenar, hay una dimensión sintagmática que los domina, mientras que en el caso de las crisis no se encadenan, sino que encadenan a los sujetos. Hay una dimensión semántica que es que arrastra prácticamente todo. La siguiente, por favor. Voy ya un poco a la presentación un poco más empírica. Esto está en el contexto de una asignatura, que es métodos de investigación social, que es donde desarrollo mi labor docente. Y lo que les solicito es, a los alumnos de forma voluntaria, además, es una autografía sociológica, ¿no? Les presento determinados antecedentes. Bueno, como toda autobiografía, ahí es un género, al fin y al cabo, es un género narrativo y que uno espera que además, justamente que en ese concepto que antes se ha discutido de sujeto, que aparezca como un actor diríamos protagonista, de carácter autónomo además y que de alguna manera está o correlaciona los acontecimientos, pero no lo que lo que he encontrado esa cuestión, esa relación casi pasiva-víctima, ¿no? Bueno, es algo que se les presenta en un primer curso. La cuestión de autobiografía sociológica es intencional, y la marca sociológica es como para invitarles a que se inmersen en el narrar sociológico, en pensarse como sociólogos, es un poco, y sociólogas es lo que se intentan, que es el contexto docente en el que me encuentro. La cuestión de que sea autobiografía es que conlleva una racionalización fuerte al final por la escritura. La siguiente, por favor. Bueno, aquí la cuestión es que lo que se intenta y un poco de las instrucciones que se le dice es que el profesional, sobre todo, y aquí en esto lo hago mucho hincapié a lo largo del curso, lo que dura el curso, pero sobre todo con relación a esta práctica que les propongo a los estudiantes, es que el profesional de la sociología es principalmente un narrador de investigaciones y que no hay investigación si no se publica. Por lo tanto, tienen que ejercer la narración. Entonces ahí es donde justificó esto y justificó que se extrañe, que se desarrolle, ¿no? No cabe duda de que aquí es una autografía relativamente especial, es una autografía que es por un lado una representación de uno mismo, como toda autobiografía, pero que tiene en cuenta una recepción, diríamos, una recepción especial, ¿no? Que es el contexto docente, donde está el propio autor, en ese pacto que habla de Jen. Por un lado está el propio autor, por otro lado está un lector, que puede ser cualquiera, y por otro lado la disciplina con la que están de alguna forma asumiendo o dialogando implícitamente.
Uno, la verdad que cuando lo planteaba esperaba que pues, un poco con ciertas expectativas que ocurriera pues una especie de apropiación un poco de la historia, ¿no? Lo típico de, pues como yo que sé, pues las novelas, buena parte de las novelas que seguramente tienen este carácter este autobiográfico desde las propias Marcel Proust o después, ¿no? La siguiente, por favor. Esta, la muestra, la cuento, la metodología relativamente libre, desde el punto de vista esto de lo que es una muestra, que no es una selección, es una autoselección. Me he centrado en los tres últimos cursos, 22, 23, 23, 24, 24, 25. Son 153 narraciones analizadas. Ahí aparecen distintos momentos de vida, momentos, distintas edades. Al ser una enseñanza a distancia, una universidad a distancia, se reparte por todo el territorio de los estudiantes y se reparte, y hay una distribución también bastante más heterogénea de edades que no suele ocurrir o que ocurre menos en la universidad presencial, ¿no? Y ahí aparecen distintos cuestiones, ¿no? Con esto también un poco es también una especie de poner la venda delante de la herida de la posibilidad de generalizar esto, ¿no? Se trata también normalmente de personas que tienen un cierto afán también de superarse a sí mismas, sobre todo las más mayores, de hacer algo que tenían pendiente, bueno, y eso quizá pues plantea unas cuestiones, sobre todo a la hora de la diferenciación. Por favor, la siguiente. ¿Qué me encuentro en ese material empírico? ¿Eh? 5 minutos. Faltan cinco Vale. minutos. Sí, pues aquí voy a ser, entonces, voy a ir mucho más deprisa. Eh, el dominio generacional está enormemente presente, son muy heterogéneas. La siguiente, por favor. El acontecimiento está fundamentalmente como eso, como un espectáculo y que aparece una especie muchas veces en frases, en sentencias, que aparece como una especie de paroxismo, de encadenamiento de acontecimientos. Ahí aparece como la última, ¿no? Como los movimientos sociales se potenciarán, así todo seguido, ¿no? Siguiente, por favor. Las matices, hay matices, no son todos iguales, sino que hay en los mayores, en las personas mayores, en los que son nacidos antes del 75, hay mayor presencia de acontecimientos. Y en las personas que vienen de otros lados. Tenemos un buen número de estudiantes latinoamericanos y que ahí que sí que tienen otra percepción. Y eso es un poco de las cuestiones, ¿no? Esa diferencia fue un poco de las cosas que me hizo saltar la chispa. La siguiente, por favor. Y entonces el gran actor, el gran protagonista es la crisis como argumento de la propia trayectoria. Y es que es la crisis, la justificación y lo que obliga al continuo recálculo de las expectativas de los propios sujetos. Ahí hay muestra de que me replanteé la vida, de que me replanteé la situación laboral y educativa, como aparece en la última cita. La vida como incluso aparece, como aparece en la penúltima, la vida como una sucesión de crisis. No sé si me deparará el futuro, pero si algo que me deparará el futuro será crisis. Así aparece. La siguiente, por favor. La crisis en genérico está también, aunque hecho ese matiz, también entre los de más edad, pero aparece no con ese carácter dominante que aparece en casi todos, por no decir en todos los nacidos a partir del año 70 y tantos, segunda mitad de los 70. La sombra de la crisis, la siguiente, por favor, está continuamente. Avisa, empieza, se extiende, es post, está continuamente la crisis en la parte de los sujetos. La siguiente, por favor. Cada generación tiene su crisis, incluso hay generaciones como algunos que se dicen que vivimos en continua crisis, ¿eh? Sin ubicar a más calificativo. La siguiente, por favor, generalmente en formas especiales de vida, ¿no? Incluso la crisis, esto que quiero subrayarlo, se sienten repercutidos por la crisis, incluso aunque personal y en el entorno familiar más inmediato no les afecte, ¿eh? No les afecte. La siguiente, por favor. El carácter agencial de la crisis diríamos que es prácticamente absoluto. La siguiente, y mientras que eso ocurre, ellos se ponen en un lugar generalmente situándose dentro de la generación como víctima o elemento pasivo de ese gente, ¿eh? Hasta tal punto que, la siguiente, por favor, la crisis entra en casa y luego la siguiente, incluso la crisis entra en ellos mismos, se interioriza, lo que decía antes, se subjetiviza y entra en crisis personales, en problemas de carácter psíquico.
La siguiente, por favor. La crisis aparece como una gran fatalidad y aquí un poco voy a las conclusiones en esta presentación tan rápida, en que sobre todo quiero resaltar la siguiente, por favor, en que en esas conclusiones que la crisis no se explica la crisis, sino que las crisis ni siquiera sus efectos. Es la crisis la que sirve para explicar prácticamente casi todo, que obliga a ese continuo recálculo de las expectativas. La crisis permite, por un lado, dar un sentido unitario a estos sujetos, algo que parece que no dan los acontecimientos. Los acontecimientos, además, son sospechosos. Aquí hablo de algunos. El 11M, voy a decirlo muy sucintamente, el 23F, el 11S, son significantes de acontecimientos aquí muy en España. No unifican. Lo que unifica generacionalmente es la crisis, ¿eh? El acontecimiento ya no es el intercambio de alguna forma de golpes, como dice Dockery, sino que es un poco la propia, ahí se dan acontecimientos, se discute, se está continuamente discutiendo sobre justamente esos acontecimientos. Y la siguiente ya es ahí, más allá de las cuestiones un poco metodológicas que habría que tener en cuenta, al ser una autobiografía, ser determinada muestra, si esto no presenta precisamente la crisis del propio acontecimiento. Es decir, si es que hay una saturación del acontecimiento, una sucesión acelerada por la sucesión acelerada de acontecimientos, esa sincronización global de acontecimientos que ya no nos sirven para explicarnos, porque nos explican a todos, no nos sirven diferenciar porque nos diferencian a todos. Y la sensación de que pocos acontecimientos interpelan, ¿no? Y ahí es un poco esa reflexión. Por otro lado, una reflexión que es ¿por qué tanto hincapié en la crisis? Por otro lado, ¿no? Y aquí ha aparecido recientemente una encuesta donde más de la mitad de los españoles mayores de 18 años cree que España está en declive. Yo creo que está en declive, esa sensación de declive lleva varios siglos aquí instalada. O por otro lado, a ver si es el efecto metodológico de haber puesto ese calificativo de sociológica, ¿no? Ese calificativo de sociológica lo que condice, lo que puede llegar a conducir a esa narración en clave de crisis, ¿no? Al fin y al cabo, la sociología habría que pensar si no es precisamente ese saber sobre las crisis, ¿no? Y ya la última, y además que tiene que relación con lo anterior, es cuál es ese sujeto, con esto acabo, ese sujeto de la crisis. ¿Cómo es? ¿Cómo se configura a partir de esta pequeña muestra, estos rasgos, estos indicios, ¿no? Es un sujeto parece un sujeto muy situacional, muy adaptativo, muy continuamente especulativo, donde busca encontrar su sitio, como aparece ahí, es una persona, me ha hecho ser una persona camaleónica, se reconocen como camaleónicos diferenciados, muy adaptativos a lo que una vez, como dice, puedo decir que de mi generación unos son liberales, otros pueden ser fachas, que es la forma de decir aquí, fascistas, y se resuelven, como aparece en esa última, con la que cierro, en ese último verbatim, ese último fragmento con el que cierro, se manejan como con contradicciones y conflictos de generación, ¿no? En principio aparecen como generación que se sienten, siempre aparece la idea del engaño, generaciones, y el engaño donde la crisis es como lo que revela ese engaño. Es como una frase dice, creíamos en nuestra generación que íbamos a mejorar la situación de vida de nuestros padres. Es como creíamos en los Reyes Magos. La crisis nos ha puesto en nuestro sitio. Y mientras tanto, los acontecimientos apenas. Y es asombroso que haya algunos acontecimientos, si vale la pena, después hablaremos hoy, algunos acontecimientos importantes históricos en la historia de este país que ni siquiera aparecen muchas veces mencionados, ni siquiera en los más mayores. Y que eso nos habla un poco del trabajo de desmemorización que se hace institucionalmente, seguramente. Bueno, muchas gracias por la atención que tenéis y por la oportunidad de esto, y perdón por este rebasamiento en todo caso del tiempo. Muchas gracias. No, estamos bien. Creo que empezamos tarde. Entonces vamos a tomarnos unos minutos después de la 1, ya nos esperarán acá afuera, pero entonces, bueno, damos la palabra a Mailén Álvarez Arce con la ponencia Vivir el cambio, placeres emergentes y estigmas persistentes en el acontecimiento del consumo de cannabis en la Ciudad de México. Perfecto, gracias.
Buenas tardes, un gusto poder estar aquí, compartir con ustedes, escucharlos y bueno, nada, yo estoy haciendo mi estancia postdoctoral acá en el Instituto Mora y un poco esta reflexión o este desafío, este ejercicio es producto de mi investigación doctoral y de mi investigación ahora que estoy desarrollando aquí en el instituto sobre el consumo de cannabis en la Ciudad de México. Y un poco la idea acá es comprender este consumo, digamos, fuera de la patologización y la criminalización en la que esta práctica, digamos, se ha narrado, ¿no? Un poco mi objetivo es ir más allá del debate de la legalización para analizar justamente esto como una cuestión, una práctica que es íntima, pero que es estigmatizada, pero al mismo tiempo se convierte en un espacio, en un marco, digamos, que desafía y un poco redefine significados en la esfera de lo público, en la tematización de lo público, en la arena de lo público, ahí vamos, porque son la verdad que términos que también están muy conceptualizados y que traen una carga, pero bueno, me refiero a que se hable de eso más allá de la casa, ¿no? Digamos. Un poco para comenzar, en la siguiente, por favor, sí, para comenzar, yo parto de la primera, creo que es la anterior, no, ahí está. Un poco me gustaría plantear la pregunta, digamos, que desarrolla, digamos, empezar, digamos, a entenderlo desde este proceso de estigmatización tiene que ver con cómo puede un acto individual y privado, que es en este caso consumir cannabis, digamos, convertirse en un tema de debate público que se tematice públicamente, ¿no? Y un poco desde mi perspectiva yo empiezo a deslizar que puede ser visto como un acontecimiento social. Y un poco me voy, digamos, a la definición de Dewey como experiencia colectiva y vivida, ¿no? Y en ese sentido, pienso que la manifestación, digamos que esta conceptualización nos permite hablar de una interacción entre los individuos y este entorno a partir de esta experiencia y además de eso también se empieza a dar algo que puede verse como un proceso, digamos, de negociación entre esta experiencia del consumo privado y el estigma que finalmente ha rodeado históricamente esta práctica, ¿no? Y un poco para entender justo, la siguiente por favor, un poco para entender este proceso de negociación, la pregunta que viene, digamos, sería, bueno, ¿cómo se construye socialmente esta idea de que el consumo es algo dañino o desviado, ¿no? Y esto lo explico específicamente a través de dos conceptos claves. Primero, el de etiquetamiento, de etiqueta de Becker, que un poco la idea de traerlo acá tiene que ver con mostrar que esta desviación o este acto desviado, como se le considera, digamos, no es el resultado, no es una cuestión que tiene que ver aunada o no es inherente, digamos, a la propia sustancia o a lo que la sustancia puede de algún modo provocar, sino que tiene que ver justamente con un resultado, ¿no? de clasificación social, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que traer a Becker a la conversación y después también traer a Goffman, que un poco nos muestra la tangibilidad de ese proceso, ¿no? O sea, cómo se adhiere esa etiqueta en la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta también la idea de construir este proceso de estigmatización de manera relacional, ¿no? O sea, por un lado, es el resultado de una clasificación de que se habla, que se narra públicamente, pero también la gente lo vive en el cuerpo, ¿no? Lo vive también en su práctica diaria, en lo que hace, ¿no? En cómo lo hace, en cómo puede incluso esconderlo, cómo ocultarlo, no solo decirlo. Hay espacios que son mucho más, que por ahí, digamos, son mucho más proclives a que se pueda conversar, hay otros en los que se esconden, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta cuestión de lo identitario que nos propone Goffman, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ahí le damos, frente a este estigma, digamos, surge la otra pregunta, un poco qué significados le dan los consumidores a esta práctica más allá de esta narrativa de riesgo, ¿no? Y en este caso, en la investigación me enfoco en consumir, en definirlo como consumo hedonista, porque un poco me interesa, digamos, marcar este consumo. Ay, la siguiente, gracias. Ven que le digo que la presentación me pone un poco... Bien.
Pero no quiero pasarme tampoco de tiempo para que nos dé tiempo también a la discusión y al debate, ¿no? Pero un poco, ¿por qué traer el consumo hedonista? Bueno, y redefinirlo como un consumo hedonista. Incluso también pues, después yo he dado vueltas sobre ese concepto, pero bueno, no es el momento aquí para hablar de eso. Pero un poco la idea es decir, bueno, esto tiene que ver con un consumo de experiencias, no un consumo de distinción social, como lo manejaría, por ejemplo, Bourdieu, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante porque además el estigma nos conduce también a esta conceptualización de este consumo es una experiencia. Y en ese sentido, a través de las entrevistas, los consumidores describen justamente este placer que va más allá de lo superficial, ¿no? Aquí traté de hacer una nube de palabras con todas las cuestiones de la entrevista, no me salió muy bien que digamos, pero la idea era como mostrar, ¿no? Todas las palabras que salen alrededor de este bienestar y de esta experiencia, ¿no? Por otro lado, también y justamente aquí viene la otra problematización, ¿no? Bueno, el placer se convierte aquí en un motor de legitimación de alguna manera, porque es un acto que de alguna manera defiende esta experiencia subjetiva y es un argumento válido contra el estigma. ¿Por qué razón? Porque la gente empieza a decir, bueno, esto yo lo hago, tengo un control sobre esto, elijo cuándo, elijo cómo, además de que estoy en un marco y bajo un esquema de prohibición y de, por supuesto, ilegalidad, ¿no? Entonces aquí también, de nuevo, hay una construcción importante del estigma, ¿no? Y de este placer que se pone también como problemático, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, obviamente, que es cómo transitar, digamos, de esta experiencia íntima, disculpa, la siguiente, no, aquí estamos, aquí. Cómo se transita justo de esta experiencia íntima a una experiencia, bueno, más pública, que sea tematizada más públicamente. También habemos o sea, hay un debate que comienza que tiene que ver más con con los argumentos médicos, los argumentos jurídicos y bueno, y una práctica que se hace aquí desde hace, bueno, históricamente, bueno, no me iba a echar todo el rollo, digamos, histórico, pero es algo que también uno dice, bueno, sí, es ilegal, sí, estamos bajo un esquema prohibicionista, pero sin embargo aquí se sigue haciendo y se hace en todos los espacios, atraviesa todas las clases, un consumo que atraviesa todas las clases, en fin. Entonces un poco la pregunta es esa, ¿cómo se transita esta experiencia íntima a ponerla, digamos, en esta arena de lo público? Y un poco aquí traigo a conversar también el concepto de TVNOT, de la acción plural, justamente porque tratándose de consumo de cannabis, tratándose de cómo se ha articulado, cómo ha emergido como fenómeno para ser tematizado públicamente en la Ciudad de México, haciendo todas esas salvedades, digamos, no se ha articulado solo de manera masiva o en términos de acción colectiva, sino que también han sido actos coordinados en ciertos espacios íntimos y justamente esto es lo que constituye un poco esa transformación de la experiencia, ¿no? Un poco empieza también con la iniciativa, digamos, de 5 amparados en 2015 para ejercer, digamos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y un poco acá, digamos, ellos encontraron la vulnerabilidad del sistema legal y un poco, pues, la aprovecharon. Y aquí podemos decir que hay una ruptura, digamos, en esta experiencia, en el sentido que se hace público algo en términos de derechos, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y un poco, digamos, todo este proceso, digamos, nos lleva a una pregunta también que no sé si es algo, pero bueno, que juega un poco en esta lucha, ¿no? Ahí sí, la siguiente. Un poco este acontecimiento o esta configuración de la experiencia como acontecimiento nos lleva un poco a la noción de ciudadanía incluyente, que tiene que ver un poco con esta negociación, digamos, que se produce entre la experiencia privada y la esfera de lo público, el espacio de lo público, donde los consumidores un poco desafían y reconstruyen estas percepciones sociales históricamente configuradas de una manera patologizadas por un lado o criminalizadas por el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí la lucha se centra más en un reconocimiento subjetivo y personal también, un poco de dignidad también, un sentido un poco para defenderse sobre las etiquetas
justamente de delincuentes o enfermos, ¿no? Entonces, hay muchas de las entrevistas, digamos, sí se refiere al hecho de, ay, mira, yo hago esto, yo trabajo, yo soy una persona de bien, yo me esfuerzo todos los días, pero bueno, me encanta relajarme como quien se toma una copa de vino, ¿no? Entonces, un poco es tratar de captar, de alguna manera, el acontecimiento me permite un poco, digamos, o esta noción, digamos, me permite un poco captar esa experiencia directa, ¿no? En este sentido, me parece que el concepto de acontecimiento desde la perspectiva de Dewey específicamente me parece interesante porque, sí, perdón, ya, comentarios finales, sí, lo hice bastante rápido, después, bueno, sí. Quedan 5 minutos. No, ya. Ah, perfecto, bueno. Un poco la idea, digamos, de, bueno, ¿por qué decir que es un concepto potente? Me parece que en general, digamos, la idea de acontecimiento, lo podemos conversar igual más adelante, pero específicamente en mi investigación, bueno, porque un poco me permite comprender a mí esta doble vía, esta doble realidad de la experiencia y problematizar el placer y sobre todo la idea de que hay una reivindicación del placer, ¿no? Hay una reivindicación también de, bueno, ¿por qué no desafiar, digamos? O sea, no sé, en un punto también se mezclan dos cuestiones interesantes que tiene que ver con esta cuestión de la acción plural y de los regímenes de justificación. En este sentido, la acción no solo sería una acción colectiva o racional, utilitarista, sino también de algún modo había un repertorio más de la experiencia, del cuerpo, la sensorialidad. Y un poco poner también eso. Bueno, ¿dónde está el estigma? El estigma está en la sustancia, en lo que consumes, o en realidad está en sentirte bien o en el placer, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una reivindicación del placer, y eso me parece que con el acontecimiento lo puedo captar de una manera muy, muy potente, eso, y también, digamos, que esa conversación, que ese registro se vaya también ampliando y se convierta un poco en una manera de transformar ciertos significados, digamos, y darle un lugar a las realidades íntimas para que se configuren públicamente de esta manera y no de la que vienen narradas históricamente y que además tiene un efecto directo, digamos, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias. Sí. Además, por el tiempo. Sí, bien. Tú no necesitas No. ¿verdad? Ay, qué bien. Ay, ya no, perdón. Muy bien, bueno, pues le damos la palabra a nuestra última ponente, que es Débora Espinosa Montesinos, el momento fundacional de la memoria colectiva, la huelga de 1999-2000 en la UNAM, como un acontecimiento. Te presentas de la institución, por favor. Gracias. Bueno, pues yo actualmente estoy haciendo el doctorado en Historia aquí en el instituto y en esta ponencia quisiera compartir algunas de las reflexiones, pues sí, y algunos resultados, etcétera, que obtuve de la tesis de maestría que realicé en Sociología Política también aquí hace unos años, y que en realidad el tema del acontecimiento para mí fue algo que me permitió como explicar, articular varios de los conceptos y procesos que yo iba identificando. En realidad no es algo de lo que yo partí para mi investigación, y pues les quiero compartir eso, a ver qué pasa. Entonces voy a leer un poco y ya. A finales del siglo XX, la UNAM vivió una de las huelgas más largas, iniciado al rechazo al Reglamento General de Pagos, que establecía cuotas a estudiantes. El Consejo General de Huelga, órgano representativo de este movimiento, desplegó un amplio repertorio de acciones, pero a falta de negociación con las autoridades universitarias, este conflicto se prolongó, concluyendo el 6 de febrero del 2000 con la entrada de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria. Aunque las clases se reanudaron, el CCH perdió fuerza. Varios de sus integrantes continuaron participando en protestas en los años posteriores a este movimiento. En el imaginario colectivo, la huelga ha dejado narrativas contrastantes. Para algunos significó una victoria en la educación pública frente a las reformas neoliberales y un referente para la movilización estudiantil. Para otros representó uno de los episodios más oscuros en la historia universitaria. Desde entonces, la disputa se trasladó al terreno de la memoria, principalmente a través de testimonios, documentales audiovisuales, publicaciones impulsadas por el propio CGH
que ha buscado preservar y transmitir una narrativa colectiva de lo que fue el movimiento. En la presente ponencia busco explorar las memorias en torno a la huelga estudiantil, con el objetivo de analizar su potencial como acontecimiento fundacional en la configuración de una memoria colectiva e identitaria. A partir de una revisión de testimonios escritos y orales, propongo articular los conceptos de acontecimiento, memoria e identidad para reflexionar cómo un episodio del pasado puede operar como una bisagra tanto en las trayectorias individuales como en los procesos colectivos de resignificación. En este caso, propongo abordar la huelga en la UNAM no como, con la intención de categorizarla como un acontecimiento, sino como un punto de partida para reflexionar, como un momento fundacional, sobre los modos en que ciertos sucesos adquieren centralidad simbólica con el paso del tiempo. En este sentido, examino la ideada identidad-memoria y cómo se va activando, transformando y actualizando con el paso del tiempo. Bueno, rápidamente, para dar como un breve marco conceptual, yo defino 3 conceptos. Primero, memoria. Retomando a Elizabeth Yellin, la memoria no puede entenderse como un simple reflejo del pasado, sino que es un proceso activo de construcción que se realiza siempre desde el presente y en función de las disputas sociales. Hablar de memorias, en plural, implica reconocer que existen diferentes actores, voces, interpretaciones, y que están en pugna, además de que lo recordado convive necesariamente con silencios y olvidos y intenciones de borrar algo también. La memoria es, entonces, un terreno en conflicto donde se disputa qué debe preservarse, cómo se narra y con qué fines. Esta mirada permite comprender que los recuerdos de la huelga no son homogéneos ni cerrados, sino que están atravesados por tensiones, interpretaciones que cambian y usos políticos de la experiencia. Ahora bien, acontecimiento es la segunda categoría que yo encontré como clave. Como comentaba, no se trata de definir si la huelga fue o no un acontecimiento, sino de pensar cómo ciertos sucesos logran adquirir centralidad simbólica y convertirse en puntos de inflexión en las narrativas colectivas. En este sentido, retomo a Alicia y a Fabiola, que no está presente, pero las retomo, para pensar el acontecimiento como un fenómeno procesual. Es decir, que su relevancia no reside únicamente en el hecho puntual, sino en cómo se va transmitiendo, resignificando y cómo este es un proceso. Para el caso de la huelga, en relación con la memoria colectiva, considero que podemos pensarla como un acontecimiento, entendiendo este como una ruptura y como aquello que marca un antes y un después. Partiendo de esta concepción, el acontecimiento cobra relevancia en relación con el paso del tiempo y no necesariamente en el momento en sí. Y en palabras de Michel de Certeau, el acontecimiento es más bien lo que deviene. Tal concepción se vincula con la propuesta de Gilles Deleuze, puesto que el filósofo apela a que el acontecimiento modifica el presente, cambia la percepción del pasado y las formas en que se redicciona el futuro. En este sentido, esta perspectiva ayuda a nombrar que el acontecimiento es una interpretación dada desde diversos flujos divergentes en distintos tipos de cuerpos, en los cuales se generan diversos sentidos que devienen en varias voluntades. Es decir, que el acontecimiento no es la manifestación de la verdad, por el contrario, en él convergen múltiples verdades. Por último, identidad. Esta también es un poco difícil de definir como memoria y como acontecimiento, pero más que una esencia inmutable, la identidad la concibo como un proceso social en constante elaboración y en la que se combinan elementos de continuidad y cambio. En este sentido, la memoria resulta central en esta construcción porque permite dar coherencia tanto al relato individual como al colectivo y funciona como un mecanismo de pertenencia y diferencia. En conjunto, memoria, acontecimiento e identidad constituyen un entramado conceptual que nos permite abordar la huelga universitaria como algo más que un episodio coyuntural. Mi propuesta es entenderla como un proceso de resignificación que, al ser narrado y disputado en distintos momentos históricos, devino en un momento fundacional en la memoria colectiva de la UNAM y de este movimiento estudiantil. Entonces, bueno, ahora para dar paso a lo siguiente, voy a dar algunas contextualizaciones de lo que fue la huelga. La llamada huelga del fin del mundo en la UNAM representó uno de los conflictos estudiantiles más largos y complejos de la historia reciente en la universidad. Su origen se remonta al 11 de febrero del 99, cuando el entonces rector Francisco Barnés de Castro propuso la reforma al Reglamento General de Pagos, que implementaba las cuotas de inscripción y de permanencia de manera significativa en la universidad.
Aunque el cobro no significaba en sí la privatización de la universidad en un contexto de crisis y reformas neoliberales, la medida fue percibida como un intento de mercantilizar la educación pública, por lo que se desató rápidamente una reacción en el estudiantado. Así que el 20 de abril, después de varios movimientos, después de votaciones, etcétera, el CGH estalló la huelga en la mayoría de los planteles universitarios y escuelas, facultades de distintos niveles, porque iba desde secundaria hasta universidad, posgrados, se convirtieron en espacios de vida cotidiana, organización política, convivencia estudiantil. Ahí se organizaron diferentes actividades culturales, redes de apoyo emocional, dinámicas comunitarias, que dieron al movimiento una dimensión profundamente personal. Sin embargo, conforme la toma se prolongaba y no se alcanzaba a cumplir con las autoridades, comenzaron a surgir signos de desgaste, tanto por la presión social como por las disputas internas. En el segundo semestre del 99, el movimiento se fracturó. Algunos sectores buscaban flexibilizar el pliego petitorio, otros se aferraron a una posición definida como todo o nada. La radicalización de ciertos grupos, sumadas a episodios de violencias en asambleas y la percepción mediática de que el CGH era intransigente, redujo parte del apoyo social inicial. La renuncia del rector Barnes en noviembre y la llegada de Juan Ramón de la Fuente a este puesto como nuevo rector tampoco lograron resolver el conflicto mediante el diálogo. El desenlace llegó en febrero del 2000, cuando la PFP intervino en distintos planteles, incluida Ciudad Universitaria, deteniendo a cientos de estudiantes, poniendo un fin formal a la huelga. No obstante, las protestas y movilizaciones continuaron, pues varias de las demandas no fueron atendidas y numerosos estudiantes permanecían en la cárcel. La huelga de 1999-2000 dejó preguntas abiertas sobre el futuro de la UNAM. Durante el rectorado de la Fuente, la administración se centró primero en gestionar el conflicto, a rescatar la universidad y luego se implementaron reformas para redefinir la universidad. Sin embargo, las dudas sobre la autonomía universitaria tras la intervención del presidente Zedillo y la entrada de la policía al campus complicaron esta situación. Y bueno, aunque los estudiantes regresaron a clases, devolvieron las instalaciones, pues el conflicto no se resolvió como tal. Esto siguió, siguieron las protestas, siguieron las tomas, y así estuvo varios años. En retrospectiva, la huelga del 99 marcó un antes y un después en la historia de la UNAM, no solo por el conflicto en sí, sino por las memorias y disputas simbólicas que se generaron en torno a él. Mientras que para algunos representó un momento de fracaso, para otros se convirtió en un referente en sus vidas, porque era en sus vidas y también por la lucha en la defensa de la educación pública. En este sentido, más que un episodio cerrado, la huelga debe pensarse como un acontecimiento fundacional cuyo sentido sigue siendo objeto de disputa en la memoria colectiva universitaria. Lo que yo encontré ya posteriormente es un poco lo que les voy a contar ahora. Okay. La huelga, definida como el único movimiento estudiantil borrado por Marcela Meneses, pues se ha intentado redefinir y pues se han hecho muchos trabajos, muchos documentales sobre este momento. Y para esta investigación analicé 4 libros testimoniales, 2 documentales y además realicé entrevistas semiestructuradas. Dado que se trata de soportes distintos, el análisis se organizó en distintos ejes temáticos y me encontré que a partir de 2019 hay nuevas lecturas sobre este movimiento estudiantil. Los testimonios incorporan en este momento críticas, autocríticas, también a sí mismos, reflexiones sobre lo que son ahora desde el presente, ¿no? En contraste con lo que se hacía en el 2000, que era más afirmativo, reivindicativo, etc. En términos narrativos persisten similitudes. Siempre en primera persona, una estructura que enfatiza el proyecto neoliberal, las referencias que inspiraron el movimiento, etc. Sin embargo, por ejemplo, encontré que en los testimonios orales hay una forma de matizar también esa idea de que hay una memoria colectiva. Si bien 3 de los testimonios coincidieron en que la huelga es un parteaguas personal y colectivo, también hay quienes dicen, no, pues para mí no es el momento que define mi vida, ¿no? Entonces, esto también es importante para poder ver que hay heterogeneidad en la construcción de las memorias y que eso no resta ni una ni otra. Entonces, considerando también la perspectiva de François II, la memoria es la que tiene la capacidad de acceder al acontecimiento porque es la que vive ahí dentro, ¿no?
Entonces, ahí es en donde yo encontré cómo poder conjugar estas dos categorías y estos dos procesos. Y pues, para ir concluyendo, la huelga la considero que se puede configurar como un acontecimiento fundacional que transforma la identidad de muchos de los estudiantes y de quienes no participaron también, porque hay personas que dicen, pues, me marcó la vida, pero para mal, ¿no? Me truncó mi vida, mis planes. Entonces ahí también hay una crisis para muchas personas, pero también en la política, en el conflicto universitario, ¿no? Entonces, las narrativas producidas por integrantes del CGH a través de estos soportes que les comento muestran pluralidad de voces y perspectivas que coexisten todavía hasta hoy, aunque si bien les digo que permanece un tono reivindicativo, también hay nuevas formas de narrar este momento. Y pues, ¿qué más les podría decir rápidamente? Te quedan 3 minutos, así que... Ay, no, yo ya acabé. Ya. Bueno. No, Digo, si quieres más tiempo. sí, bueno, esto como pensar que no solamente fue un conflicto político, porque claro que se puede abordar desde ahí, y lo es en primera instancia, pero que también es un momento que redefine la identidad de estudiantes y de comunidades, ¿no? Y una forma también de concebir el activismo estudiantil. Quizá hoy ya podríamos decir que hay nuevas coyunturas con los movimientos feministas, etcétera, pero creo que sí podemos decir que a partir de ahí hay un momento distinto. Vincularlo también con las otras dos categorías creo que puede ser muy útil en diferentes aspectos, es decir, el acontecimiento no se explica por sí solo, sino también con otros procesos. Y sobre todo pensar que, bueno, para mí lo que me resulta mucho más interesante aquí es que no es en sí el momento, sino el cómo se va doblando después. O sea, estas tensiones que vienen posterior al conflicto en sí. Y pues, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Débora. Pues tenemos bastante tiempo, hasta la 1:15, para poder dialogar. Justamente como en la inauguración dijimos, este coloquio, la idea es traer a la reflexión todo esto, ¿no? Entonces, bueno, dejo abierta no sé si nos están escuchando nuestros participantes, Zuleika y Javier. Exactamente, Sí, aquí estoy, perfectamente. sí. Claro, es que desaparecen cuando, ya, perfecto, para podernos ver todos y todas, pues adelante. Como sugerencia en la otra mesa le ¿sí? dijeron que si quieren las preguntas o la pregunta disparadora, si alguien quiere que sea por el orden en que se expuso, pero no sé, tú eres la moderadora. No, yo digo que cada abierto, yo digo perfecto. Supongo que hay, bueno, yo ya tengo, pero no me voy a dar primero la palabra, así que les doy la palabra más bien a ustedes, a Javier, Zuleika, aquí los presentes, las presentes, comentarios, preguntas. Adelante. Para Zuleika, las mujeres, ¿qué tan conscientes están de estos agrotóxicos o de la prevalencia del cáncer en la comunidad? Tomamos algunas para poder ir contestando, ¿no? Y después abrimos otra vez. ¿Alguien más tiene algún...? Yo para Zuleika también justamente me llamó la atención que comentabas que tienes en tus testimonios, digamos, la mayoría de los testimonios son de mujeres y tienes pocos de hombres. Y un poco la pregunta iba en términos de, ¿crees que esto tenga que ver con una cuestión de que, bueno, por ahí las mujeres tienen la necesidad de elaborar, de narrar, o tienen más apertura o la posibilidad, o están en un marco en el que se los permite, y los hombres por ahí no tienen, o sea, como un poco pensando en que es por la propia, digamos, subjetividad masculina, no están tan acostumbrados, digamos, a narrar o elaborar esas experiencias, o por qué crees que se dé esto, o fue por una elección tuya. Un poco la pregunta va por ahí. Javier, adelante. Es que no encuentro, le pasa como a Ana María antes, no encuentro el chismito de la mano, pero bueno, vale. Te vemos acá, mira, hay 4 no, pantallas. es que
Conecto un poco con la cuestión que se ha propuesto, porque si no también se debe, es una pregunta también para Zuleika, por eso lo conecto, o se debe, o si no, si se debe a una cuestión, diríamos casi metodológica. Si hubiera sido ella un varón, hubiera entrevistado a más varones, esa es la cuestión. Si hubiese la reticencia es también por resistencia que ella sea mujer, solamente eso. Ok. ¿Alguien aquí? Ajá, Luis, adelante. Yo tengo una pregunta Para que escuche. Casi siempre se habla del acontecimiento como algo que irrumpe como el orden de las cosas, pero por ejemplo hay un concepto de Badiou sobre el sujeto como una concepción del acontecimiento después del acontecimiento, como que el acontecimiento no es solo lo que sucede y irrumpe, sino cómo se va viviendo el acontecimiento posteriormente. Y él habla un poco de los sujetos del acontecimiento, los sujetos que se vinculan a la significación y al significado del acontecimiento. Entonces, en este caso, ¿cómo poder entender como la dimensión? O sea, son dos cosas. Una, cómo entender la dimensión del acontecimiento, de no solo como la irrupción, sino como los posibles efectos del acontecimiento, y hasta dónde marcar cuándo es algo del acontecimiento y cuándo no es algo que, digamos, como que irrumpe con la pureza del acontecimiento. Y la segunda es cómo los sujetos, o sea, hablabas un poco de la memoria, cómo los sujetos a través de la memoria se vuelven sujetos del acontecimiento sin haberlo vivido. Ujú, ujú, eso está interesante. ¿Alguna otra? Con Débora es algo más anecdótico. Yo iba a entrar a ingeniería en computación. Y bueno, ya esto es otra historia, pero creo que sí es diferente. Bueno, varias cosas. O sea, cuando fue la huelga, en los periódicos no nos contrataban, ¿no? Decía, no UNAM, no IPN, ¿no? Eh, y para cualquier trabajo, o sea, yo en ese momento estaba trabajando como demostradora, entonces, pero para otros trabajos, sí, o muchas vacantes, incluso a lo mejor hemerográficamente se puede como rastrear eso en el Universal y estos en donde había más vacantes, estaba este tema, ¿no? De no dar el trabajo. Y creo que también hay una peculación distinta de acuerdo a quienes estaban ingresando o saliendo. Quienes estaban saliendo muchas veces, o varios casos que conocí, volvieron a estudiar en otra universidad, en universidades privadas. Eso fue lo que yo, o sea, no sé, alguien que estaba en la UNAM y que estaba estudiando ciencias de la comunicación y se fueron a la UIC, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que hay distintas afectaciones y yo creo que sí y yo no participé, pero yo sí creo que es un logro, ya digamos en retrospectiva, porque no se han impuesto cobros, ¿no? En 25 años, ¿no? Entonces, sí, digamos, en ese sentido, pero sí creo que hubo diferentes implicaciones tanto para quienes no participamos como para quienes participamos. Yo también tengo una pregunta para Javier. Un poco escuchándote, me viene la cuestión de, ¿no crees, digamos, que justamente al estar la crisis tan presente y aunar, digamos, como bien comentabas, un montón de marcos de hechos, sucesos, en fin, eventos, ¿no crees que la crisis al aunar todo eso se convierte en un referente y por eso de alguna manera, o sea, agrupa o engloba, digamos, el marco
al que adherirse, digamos, para en esta época, pues como sujeto, como una representación o una apropiación subjetiva, ¿no? O sea, no, ya el mundo no se organiza, no tiene una organización tan lineal, o hay ciertos hitos que marcaron y bueno, ahora hay una movilidad, bueno, ahí vamos a ser mejores, ¿no? Como que no hay una épica tampoco, se acabó la épica de alguna manera y entonces por ahí, digamos, la crisis viene a absorber, digamos, esa épica, un poco, nada, como para el diálogo y para desarrollar como, bueno, la crisis también se convirtió en una época, un poco la pregunta sería esa, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta, la verdad tengo muchas, pero sinteticé como en una para cada quien. Para Zuleika, me parece, también tiene que ver totalmente con mis intereses de qué pasa en el momento en el que las personas se dan cuenta que algo es un antes y un después, ¿no? Entonces, tú como entrevistadora, la primera pregunta es, las personas te decían, esto fue antes, esto fue una ruptura, ellos usaban esa incluso si tal vez muy brevemente en su cuerpo, cómo se veía en su corporalidad, en su gestualidad, en su tono, eso, y qué era el antes y después exactamente que tú detectaste, o si detectaste varios antes y después. Eso es un poco también una pregunta como que se conecta contigo, ¿no? Para Javier, yo me pregunto si en tu dispositivo tú les decías a las personas qué significa acontecimiento y qué significa crisis, o fue más bien, entiendo la segunda, entiendo que son ellos y ellas las que usan y entonces tú estás ahora, perdón, yo tuteo muy rápido, disculpen, y tú estás ahora recogiendo esas palabras y diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué crisis y acontecimiento? ¿No? Que bueno, desde que leímos la propuesta nos pareció súper interesante y a seguir reflexionando, pero eso, ¿no? ¿Cómo? Porque justamente como el acontecimiento, como popularmente como algo que sucedió. O sea, bueno, no que sucedió, que fue una gran... Un mito, ¿no? Sí, gracias, o sea, como algo contundente en las historias. Y además los países tenemos nuestros acontecimios, ¿no? Acá en México el 85, el 68, y entonces ya. Pero eso, como un poco, bueno, ya ahora por tu respuesta en tu cara veo que tú no lo decías, que eran las personas, lo cual de todos modos me parece muy interesante que se estén utilizando estos dos conceptos, ¿no? Como que ellos están utilizando, ¿no? Como que la pregunta que me surge, que seguro es la que tú te haces ahora, es ¿por qué estos términos y no otros? ¿Qué hay allí, no? Como a volverlos a entrevistar y decir, ¿por qué por qué no otro? ¿Por qué? Y bueno, sí, también acá en América Latina es la crisis permanente, más bien es que cuando hemos vivido fuera de una crisis, ¿no? O sea, también. También me llamó mucho la atención, Maylene, eso así como dialogamos así, sí. Dices, el acontecimiento, ¿por qué te es muy heurístico la entrada por el acontecimiento? Dices que te ayuda a capturar el placer. Eso me pareció muy potente, pero ¿por qué? Okay. ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene una literatura, un acercamiento que te permite visualizar eso? Y Débora, que es un poco lo que Zuleika, ¿no? O sea, como que hay varios momentos de ese acontecimiento, ¿no? De hecho, hasta tú necesitas una palabra extra, el acontecimiento fundacional. Entonces, ¿cuáles, si pudieras ahorita decir, o en tu tesis, hubo 3 momentos, entonces son 3 acontecimientos, estas son reactualizaciones, ¿no? Y el de hoy, pues como tú inicias justamente, incluso para la memoria, también para el acontecimiento, ¿no? El de hoy, pues es una reactualización del de antes. Entonces, un poco eso, ¿cómo? Y es una pregunta que yo me hago, no tengo respuesta. Si encontramos varios momentos, ¿cómo metodológicamente los aproximamos? Que no sé si era un poco bueno, no sé, ¿no? ¿Cómo? Porque además en para tal caso surgen varios sujetos del acontecimiento, ¿no? Y el mismo sujeto que en 99, 2000
que sí, hay N cantidad de historias de trastocamiento de la existencia, de la trayectoria, ¿no? Mucha gente, primos, mucha gente, familias que se rompieron, amigos que dejaron de ser amigos. Entonces, bueno, en ese momento dejaron de ser amigos, por ejemplo, algún amigo, una pareja o tal. Y después 10 años después, o sea, es muy interesante también estudiar un acontecimiento fundacional, retomando tu término, otros dicen acontecimiento histórico, ¿no? O sea, y después, ¿y qué pasa después, no? Entonces, me parece, pues primera pregunta, es más, reflexiones un poco así que me provoca lo que escuchamos, pero primera es, hay como varios momentos que encontraste, ¿no? Y después, si ya tienes como una idea de cómo aprendemos esas diferencias, ¿no? Esos diferentes momentos. Bueno, no sé si alguien más quiera. No, bueno, pues yo creo que ya tenemos suficiente para conversar. Entonces, ahora sí, en el orden en el que fueron exponiendo, pues vayan reaccionando, ¿no? Zuleika, adelante. Sí, muchas gracias por las preguntas. Respondo la primera, ¿qué tan conscientes son las mujeres sobre esta prevalencia de los agrotóxicos? Pues bastante. Saben que, de hecho, sacan sus propias hipótesis sobre qué las está enfermando o qué los está enfermando en general, porque reitero, los casos son muy altos en el ejido. Yo estoy mencionando de las personas que actualmente tengo registradas como les mostré en sus procesos, ¿no? Ya sea con los chequeos o con el tratamiento y demás, la vigilancia, pero pues si nos vamos un poco hacia atrás y recuperando la memoria de las personas, pues también hay casos donde me han mencionado, bueno, es que antes no le llamábamos cáncer, es que antes decíamos que se murió de quién sabe qué, pero pues seguramente fue cáncer, ¿no? Y así es como ellas mismas, ellos mismos me han dado esas referencias y en otros casos un poco más, pues podríamos ver en los 90s, sí he documentado personas que tuvieron cáncer, ¿no? Que actualmente pues ya fallecieron. Así que se preguntaron por mucho tiempo qué nos está causando el cáncer y cuando van a consultar también las y los médicos les han dicho que se debe a los químicos. O sea, sí también tienen ese referente. Ellos y me lo preguntan y lo saben, lo conocen y lo que la mayoría también y que yo también sustento es que viene a través, la mayor contaminación que hay es del agua. Ellos tuvieron un cultivo de arroz muy fuerte en los años 70, donde usaron muchos agroquímicos, principalmente el DDT, y después, bueno, actualmente, desde los años 90 finales, empezaron con la caña, el cultivo de la caña, que es el que hasta el día de hoy es muy, muy, muy extenso y la mayoría participa en eso, entonces son muy conscientes de esta situación. También son conscientes de que es muy complicado cambiarlo. Es muy difícil por la situación económica y demás, ¿no? Es un gran apoyo económico el hecho de que les paguen cuando venden la caña al ingenio azucarero que se ubica en un municipio de aquí muy cercano a Champotón. Así que dependen y es algo, un factor muy fuerte. Respecto a las entrevistas con los hombres, lo que yo les presento son los casos que actualmente hay, o sea, así son los casos. No hay más hombres. Había un señor que lamentablemente falleció en lo que yo estaba haciendo la investigación. No quise ni siquiera entrevistarlo por su situación, obviamente. Su hija fue muy amable y me dio los datos, pero él estaba ya pues en su situación terminal. De hecho, ya después pues, me enteré, ¿no? De su fallecimiento y eran ellos tres. Y actualmente los otros dos señores fue cáncer de próstata. No fue o sea, es lo que yo trato de documentar todo, pero sí quiero mencionar que al principio con mi supervisora de aquí del colegio, de aquí de COSUR de Campeche, sí tenía yo dudas sobre cómo acercarme por esta situación con los hombres. Dije, qué complicado, no creo que me cuenten por pena, lo que sea, ¿no? Porque soy mujer. Y resultó lo opuesto. Se abren muchísimo conmigo, me han tenido muchísima confianza, me cuentan cosas que me han dicho, esto no se lo he contado a otra persona. Y han hecho amistades también conmigo. Digo, en una menor situación, por ejemplo, con ellos siempre llego y nos damos la mano con las
señoras que ya son mis amigas, pues llegamos y nos abrazamos y así como si ya estuviéramos en una cotidianidad, pero con ellos hay siempre como siempre un respeto, ¿no? De que ellos son señores, ¿no? Y yo me ven como una muchacha o algo así todavía, ¿no? Como menor porque son señores ya grandes. Pero sí lo tenía yo presente y me llevé la gran sorpresa, como es el trabajo de campo, la maravilla del trabajo de campo, de que hubo confianza, ¿no? Y esta última pregunta respecto a cómo se veía, ¿no? Estos cambios, ellas sí los mencionan. Yo antes, o sea, sí, mi vida antes del cáncer, ¿no? Era así, mi rutina, ellas sí refieren una vida antes, porque sí es un acontecimiento así coyuntural, ¿no? Y la siguiente vida, cuando me dicen es que ya se recuperan, las que ya han pasado ese proceso de vigilancia, refieren mucho, a partir de aquí yo ya pienso en mí, si me voy a ir a un viaje y ahorré para irme con esta escasez económica que hay, pues solamente una señora tiene como un nivel económico que ya va y viene de Estados Unidos, mejor, pero todas las demás están en situación de pobreza. Pero dice, ahorro y si me tengo que ir a hacer ese viaje por situaciones sobre todo religiosas que quieren ir a la basílica, por ejemplo, lo van y lo hacen, ¿no? O sea, ya no se quedan, ya no lo piensan de que, ay, ese dinero me pudo ayudar para otra cosa, sino que ahora su vida es un yo y que tienen que valorarla y que la tienen que aprovechar porque no saben cuándo va a regresar el cáncer. Eso es algo que quería yo enfatizar en la presentación cuando dije el cáncer latente. O sea, el cambio también es radical porque ya saben que en cualquier momento por eso tienen miedo, angustia cuando van de nuevo a los chequeos, porque piensan, o sea, es que ay, ahora va a salir de nuevo alguna noticia mala, ¿no? Entonces, sí, esos son los cambios, los gestos y en el momento de las entrevistas se nota también el momento, por eso también se ubican los momentos más fuertes y dolorosos. Y también te dicen, es que esto yo no lo supero. O sea, ya sí te marcan también, esto para no solo que yo lo mire y que están llorando y que en sus gestos, o sea, además hay mucha cuestión corporal, ¿no? Ellas se agachan de todo lo, o sea, de que cómo me están refiriendo cuando las raparon, por ejemplo, cómo les empieza a salir el cabello, o sea, el gesto es muy importante, claro que sí, lo tengo siempre igual documentado. Y también esos momentos, ellas me dicen, esto fue lo peor del cáncer. Uno de los señores me comentó cuál fue el peor momento, que él ya había pedido que si no iba a parar ese dolor, que mejor muriera. Entonces de ahí también se va hilando estas cuestiones espirituales y demás que también tienen un peso muy fuerte y muy importante en mi investigación, que de hecho las estoy trabajando ya aparte, ¿no? En algo específico sobre esto. Y sí, esas serían pues las Gracias. respuestas. Espero haber respondido sus No, dudas. bueno, Sí, muy interesante. Gracias. sí. Adelante, disculpa. Vale. Nada, no, es que no sabía si te había sido. Así de, me preguntan, no, ¿cómo crees? Bueno, muchas gracias por las preguntas y la recepción, un poco de la comunicación. Voy a intentar ser muy sucinto, casi telegramático. Sobre la cuestión de eso, de esa idea de cuándo acaba, empieza, sobre todo que esa cuestión de sujetos del acontecimiento que parece que sin haberlo vivido lo sienten realmente como vivido. Yo en el material que he recogido es justamente lo contrario, es decir, que no se sienten sujetos, justamente, me da la sensación de que es una inercia de espectador casi. Bueno, esto ha ocurrido, esto tal, eso para pero desde una distancia enorme y acontecimientos relativamente cercanos. Y por eso solamente me ha extrañado que hay un acontecimiento que prácticamente que no aparece, y sin embargo sí que participó, que participaron bastante gente, que fueron, por ejemplo, las manifestaciones contra la guerra en un momento, en las grandes manifestaciones que hubo contra la guerra de Irak, me refiero, las grandes manifestaciones que hubo cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Bernabé Poreta, que fueron masivas. El único acontecimiento que los más jóvenes sí que parecen que sí que les toca y les empuja y que sí que se sienten partícipes es el del 15M.
todo el movimiento del 15, del asentamiento del 15, es el único que me aparece como que sí que me aparecen como sujetos. El resto es una cuestión de espectador y a mí es un poco, y esa cuestión generacional un poco la veo, porque yo recuerdo hace tiempo que prácticamente los de mi generación, y sobre todo generaciones un poco anteriores, ya vamos siendo mayores, que todo se creía, parecía que todo el mundo había participado en mayo del 68, es decir, aunque dijo, "Oh, ni por edad, pero si tú tienes mi edad, tendrías 8 años, no, es imposible", pues parecía que era, se sentían como eso. Y eso veo que aquí ha cambiado. Pues los mayores, no se vive no se vive esa idea como acontecimiento, se vive sobre todo la cuestión de la crisis. Ahí intento conectar con la segunda con la otra cuestión. ¿Es porque la crisis está presente? Pues a lo mejor sí, eso puede sobrevolar, pero a mí es que, claro, el que eso repercuta un poco en los jóvenes, y a lo mejor, pero es que también aparece gente que ya tiene 50 años, que tiene 50 y tantos, sí, que aparece esa narración en clave de crisis y que el futuro será una crisis. Gente que vivió incluso la crisis seguramente del 73, del petróleo del 73, que fue bastante fuerte, y no, y esa cuestión me parece como que me parece que puede ser que es volver a lo mejor a interpretar toda la vida, toda la trayectoria en clave de crisis, porque ahora es el significante dominante. Puede ser, es decir, que no lo pongo en la mente en duda, pero me parece tan apabullante la presencia, me parece tan apabullante que es un poco, es muy sorprendente, ¿no? Esa cuestión de crisis, aquí es un poco como un poco lo que se decía antes, aquí una de las frases dice: "Mira, yo me enteré de que habíamos salido de la crisis cuando nos anunciaron que había otra. Es decir, que habíamos salido que habíamos salido del anterior, ¿no?". Pues es un poco lo que aquí es un poco lo que se dice aquí. Y en cuanto a lo que les preguntaba en la instrucción, esto es una autobiografía en que yo les planteo que sean abiertos, les invito a que interpreten, pero de su propia trayectoria. Es una especie de juego, es decir, es una autobiografía sociológica. Entendáis lo que queráis entender de sociología, me da igual que es lo que queráis entender. Y lo que digo, y claro, de vosotros mismos sí sabéis, ¿eh? Sí sabéis. Entonces es para empujarles a ayudar. Pero yo no les digo que hablen de acontecimiento ni de crisis. De hecho, el término acontecimiento se utiliza muy poco y se utiliza más el de momento histórico, ¿eh? Sobre todo acontecimiento como momento histórico, interpretado eso. Dice, esto es un momento histórico, que me decía mi padre que esto era un momento histórico. Y es como eso, los momentos históricos, además, estos momentos históricos los ubican muy en el pasado, en la adolescencia, juventud inicial. No los ubican justamente como si no hubiera casi acontecimios en el presente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, si de esta manera, perdona, de esta forma resumida, pues las respuestas, no sé si he respondido bien a las cuestiones que estaban flotando. Venga. Pues muchas gracias. Sí. ¿Quién sigue, Maylene? ¿Por qué el acontecimiento sería potente, digamos, para captarlo? Bueno, yo creo que El placer. el placer. Yo creo que en primera instancia, porque justamente al ser una experiencia vivida, al ser algo que se experimenta en el cuerpo, en la sensorialidad, y después poder compartir, hablar sobre esa sensación, tratar de buscarle sentido, compartirla en esa interacción un poco a lo Dewey, por eso vivida y por eso compartirla con el entorno más inmediato, y después también cuando eso se elabora, cuando hay un registro de eso, pues se abre. Yo creo que justamente en este compartir, en esa vivencia de compartir, ahí es donde me permite a mí decir, aquí yo estoy captando, digamos, la cuestión de, bueno, se vive como placentera, no se vive como sintomática, como adictiva o como solamente de riesgo, ¿no? Sino que es una experiencia que al poder ser vivida y compartida en la interacción, solo es posible captarla como, hablar de eso. Que un poco Becker, no sé, retomándolo, bueno, él está hablando de otra cosa, pero un poco su hipótesis o su postura va por ahí también, digamos, aunque él lo hace en un marco de los músicos de Nueva York en un momento, ¿no? Y yo trato un poco de abrir y decir, bueno, ¿en qué espacios esto se vive de esta manera? Pero un poco es al poder compartirlo, a poder elaborarlo, a poder hablar de esto, significarlo, y un poco también volviendo a la filosofía Ponti, ¿no? O sea, como un poco compartir esa percepción que yo
un poco puedo, configurar un significado de placer en la práctica. Por eso digo que en ese sentido, volviendo al acontecimiento, volviendo a Dewey y a esta experiencia vivida y compartida, porque es lo que está justamente hablando. Al yo compartirla en esta interacción, yo la colectivizo, bueno, con todo un proceso, obviamente, ¿no? Un mecanismo, pero creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, como que yo creo que de otra manera, digamos, o sea, no es solo discursiva, porque la gente se mete mucho, digamos, como, bueno, mi acceso sí, yo no tengo aparato para medir que no, pero bueno, un poco el acceso a través del discurso, digamos, pero la gente sí se elabora, incluso en la propia entrevista ya, o sea, también la gente como que trae, digamos, mucha cuestión, o sea, hay como, es un poco esa conciencia, digamos, si nos metemos como para Husserl y así, intencionalidad, también por eso yo la conceptualizo, que no era el espacio ni el momento, pero un poco lo que yo digo es, bueno, esto tiene que ver con lo expresivo. ¿Y qué quiere? Y tiene que ver con lo expresivo, es con ese decir, y hay un decir que yo intento elaborar, que comparto, y a partir de ahí puedo ubicarme en este registro de lo placentero, ¿no? Entonces, pero empiezo, digamos, cómo accedo a esa experiencia, ¿no? Cómo accedo con otro sujeto a esa experiencia de ese otro sujeto, ¿no? Entonces, un poco, bueno, sí, a través del discurso, pero tiene estas características, tiene estos mecanismos, ¿no? Un poco, no sé si respondo, pero por ahí voy. Es la idea. Gracias. Sí, bueno, rápido. Pues voy a juntar primero las dos preguntas sobre cómo entender la dimensión del acontecimiento en sus efectos y cuáles son esos momentos. Pues para mí también es importante decir que el proceso que a mí me interesaba era el de la memoria colectiva. Entonces, con base en ese, me di cuenta que había algo sí muy personal, pero que también había cambiado dimensiones colectivas. Entonces ahí es en donde yo puedo decir, bueno, aquí por eso el momento fundacional de la memoria, pero que también cambia o ancla las identidades de muchas personas para bien o para mal, como ya decíamos, dependiendo del momento de vida en donde estaban, cuáles eran sus proyectos, cómo se relacionaron con el movimiento estudiantil. Entonces, yo sí creo que hay importancia en pensarlo en sus efectos, siempre y cuando no los sobredimensionemos, ¿no? Como que también intentarlo ver en sus respectivos contextos. ¿Y cuáles fueron los momentos que fui encontrando? Yo sí vi que las conmemoraciones funcionan mucho para ir volviendo a nombrar o para resignificar, ¿no? A los 10 años era todavía un tono muy reivindicativo, muy como de rescatar la huelga, y al 2019 ya había más críticas. Entonces, si bien sí siguen hablando del mismo momento y le siguen dando la relevancia, pero se le está nombrando de manera distinta. Luego, ¿cómo aprender esas diferencias? Pues un poco mi experiencia de investigación fue que yo entré, pues sí, con la hipótesis de que me iba a encontrar más continuidades, más permanencias que cambios. Y cuando me encontré a la primera persona que me lo dijo como, no, para mí no es el momento que cambió mi vida, sí sentí que me tiró todo, ¿no? Pero también me ayudó, ¿no? Como para matizar que a pesar de que son momentos importantes, no se viven igual, no se nombran igual, pero podemos como englobarlos en ese proceso grande. Y ya por último, sobre cómo los sujetos se van reconociendo, nombrando parte de un acontecimiento, aunque no lo hayan vivido, y creo que se relaciona con lo que Javier nos hablaba ahorita, ¿no? Hay generaciones que a través de esa transmisión y de cómo reciben y de cómo van interpretando lo que se les dijo que era lo importante, pues se van anclando también a ese acontecimiento, y creo que ahí es en donde podemos encontrar esos acontecimientos, ¿no? Como si hay generaciones que pasan los años o en mayo del 68 que tenían 8 años y se dicen yo soy de esa generación, ahí podemos ver también que hay anclajes pues intergeneracionales. Entonces, Bueno, pues muchas gracias. Pues cerramos la mesa. Qué lástima que no da más tiempo para intercambiar, pero bueno, ya nos queda como el aperitivo para otros nuevos platillos. Nos dio mucho tenerlas por acá. Gracias. Y pues nos encontraremos más adelante. Sí. Igualmente, qué gusto. Que estén muy bien. Muchísimas Bonita gracias. tarde. Gracias. Por la invitación.